Hola, buenas tardes a todos. Antes de nada quisiera agradecer a la organización el habernos invitado, a mi comoderador, Juan Martínez Sánchez, y yo por orden alfabético, José Luis Martínez Sande, a modelar una mesa sobre protección radiológica. Para ello contamos con expertos desde el punto de vista de la protección radiológica, que nos van a hablar del impacto de las nuevas normas europeas, la nueva normativa y su adecuación en nuestro país sobre los procedimientos de electrofisiología, y más adelante desde el punto de vista práctico también que tenemos que hacer para reducir la dosis al paciente y al personal, y más adelante alternativas seguidos por dos alternativas diferentes de tratamiento invasivo de las arritmias. Uno, limitando la dosis mediante la integración de la imagen fluoroscópica en el navegador, y más adelante ya la perfección total, que es hacerlo absolutamente sin escopia. En primer lugar, entonces vamos a dar inicio a la sesión y va a hablar Marisa España sobre el impacto de la nueva normativa europea de protección radiológica en los procedimientos de electrofisiología. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias al comité organizador por invitarme a presentar el nuevo impacto de la normativa europea sobre protección radiológica en los procedimientos de electrofisiología, y también agradeceros a los que estáis, a los asistentes, porque realmente estábamos comentando que es mala hora también para asistir a esta sesión. En primer lugar, yo querría pensar qué objetivos podemos plantearnos, por qué nos puede interesar la nueva normativa europea. Primero, ¿cuál es? ¿Qué nueva normativa tenemos en la actualidad? ¿Por qué afecta a los procedimientos de electrofisiología? ¿Qué variaciones aparecen respecto a la anterior normativa? ¿Y qué acciones hay que emprender con el horizonte de 2018? 2018 es el 6 de febrero de 2018 es la fecha límite para transponer la directiva europea a la legislación española. Como sabéis, hasta que se promueve esta nueva directiva, que es una directiva del 2013, se publica en enero del 2014, y esta directiva lo que hace es unificar las dos directivas anteriores. Una directiva era la protección radiológica de los profesionales y del público, y la otra directiva era la directiva de exposiciones médicas. Esta nueva directiva deroga ambas y unifica en una única directiva toda la legislación, tanto en exposiciones médicas como ocupacionales y del público. Me parece importante destacar por qué esta directiva se hace necesaria, y en el preámbulo de la directiva dice que es necesario clarificar los cometidos y responsabilidades de los expertos, y que conviene además que se clarifique las diferentes funciones y responsabilidades de los servicios y de los expertos. Y yo creo que es muy importante, porque antes sí que es cierto que algunas responsabilidades y funciones no estaban perfectamente delimitadas. ¿Por qué afecta esta directiva a los procedimientos de electrofisiología y qué características tienen este tipo de procedimientos desde el punto de vista de protección radiológica? Desde el punto de vista de la exposición de pacientes, son procedimientos que se consideran de alta dosis. Si veis en la tabla de la izquierda, en comparación con radiografías de tórax, podemos estar hablando de valores inferiores equivalentes a 160 radiografías de tórax, hasta, por ejemplo, valores equivalentes a 1.100 radiografías de tórax. En promedio, la dosis que se recibe puede venir aproximadamente a ser de 15 milisievert y es superior a valores estimados en otro tipo, tanto de procedimientos, por ejemplo, de radiodiagnóstico, escáneres, etcétera, como de dosis que recibe la población en general. ¿Y qué pasa respecto de los profesionales? La dosis de los profesionales que realizan procedimientos de electrofisiología, aun siendo muy experimentados, pueden superar los 5 milisievert año, y además tienen una característica
que yo creo que es importante a la hora de la protección radiológica, y es que la exposición es inhomogénea. Es decir, hay que estimar tanto la dosis que se recibe en cristalino, no es la misma que la que se recibe en manos, etcétera, y por lo tanto se exigen mayores requisitos de dosimetría y se considera que son profesionales que están clasificados como de categoría A y que necesitan o se requiere en la legislación una vigilancia sanitaria previa y anual. La directiva, yo creo que es importante un aspecto, y es que define por primera vez muchos términos que luego se aplican en la legislación y que muchas veces no tenemos claro qué comprenden esos términos y a qué se aplican. Define qué es un procedimiento médico radiológico y especifica claramente la radiología intervencionista. Define qué es radiología intervencionista. Ahora mismo en los hospitales muchísimos profesionales consideran que están realizando también radiologías intervencionistas fuera muchas veces de los laboratorios de radiología intervencionista que se consideraban antes. Y además hace una definición que yo creo importante para que los profesionales lo conozcáis, y es que habla de los aspectos prácticos de los procedimientos médicos radiológicos. Y ahí no solo habla de la ejecución física del procedimiento, sino además que habla de evaluación de parámetros técnicos y físicos, incluidas la dosis de radiación, de la calibración de los equipos, del mantenimiento de estos, es decir, cuando se habla de estos aspectos prácticos se engloban muchos más términos que habitualmente muchos profesionales creen que tienen bajo su responsabilidad. Define qué es el profesional sanitario habilitado y además define qué es responsabilidad clínica. Y en la responsabilidad clínica dice que los profesionales sanitarios habilitados, además de tener bajo su responsabilidad la justificación y la optimización, tienen también la cooperación con otros especialistas en referente a los aspectos prácticos de los procedimientos médicos radiológicos, a todos esos aspectos que acabamos de nombrar anteriormente. Habla de cooperación con otros especialistas y esta directiva antes recomendaba que participara un experto en física médica, ahora dice que deberá participar en los procedimientos de radiología intervencionista un experto en física médica y, por lo tanto, refuerza el papel del experto en física médica en este tipo de procedimientos. Hay una novedad, la justificación, hemos dicho, y la optimización son responsabilidad del profesional sanitario habilitado, y hay una novedad a la hora de la justificación, y es que la nueva directiva dice que cuando proceda hay que tener en cuenta también no solo justificar la exposición del paciente, sino también las exposiciones ocupacionales y poblacionales a las que da lugar. Y en este sentido, y una gran novedad de esta directiva respecto que aplica sobre todo a los profesionales de radiología intervencionista, es que hace una variación de los límites de dosis. Respecto al límite de dosis efectiva, que antes era 100 milisievert promediados en 5 años, que podían ser 20 milisievert año, ahora lo fija, es decir, serán 20 milisievert año y se podrá recibir en un único año, como mucho, y previa autorización, 50 milisievert. Pero realmente la novedad de esta directiva es la disminución de la dosis en cristalino. Como sabéis, ICRP, la Comisión Internacional de Protección Radiológica, recomendó que se bajase ese límite anual de dosis en cristalino porque había bajado también la dosis, el límite de dosis para aparición de opacidades. Y hemos pasado de 150 milisievert año a 20 milisievert año o 100 milisievert en 5 años. Es decir, esta disminución del límite de dosis es realmente muy importante. Va a hacer necesario en muchos casos que se planifiquen mucho mejor este tipo de exposiciones y también que se realice un mayor seguimiento de la posibilidad de aparición de opacidades en cristalino si no se guardan las normas de protección radiológica. El resto de límites se mantienen los mismos. ¿Qué más
novedad tiene esta directiva? Hasta ahora los procedimientos de electrofisiología, por la variación que había entre los distintos procedimientos, también debido a la complejidad de los procedimientos, pues era difícil establecer niveles de dosis de referencia, pero esta directiva dice que aún así se establezcan niveles de dosis de referencia en intervencionismo. Estos niveles de dosis de referencia no son aplicables a un paciente individual, son aplicables a grupos de pacientes de talla estándar y ya hay algunos valores publicados en alguna publicación internacional sobre niveles de referencia, por ejemplo, para el kerma en aire por área, para dosis efectiva, etcétera. Pero realmente aquí hay un trabajo muy importante que hacer, porque habrá que ver a nivel nacional qué niveles de referencia se establecen, etcétera. Y además, yo creo que es importante que a la radiología intervencionista la considera una práctica especial. Y la considera una práctica especial porque implica altas dosis a pacientes. Dentro de las prácticas especiales, considera las prácticas pediátricas, los programas de cribado y los procedimientos que implican alta dosis al paciente. Y ahí dice que es muy importante que se mantengan y se promuevan los programas de garantía de calidad y también la evaluación de las dosis a los pacientes. Y la garantía de calidad también la define. La garantía de calidad no es algo filosófico, sino es el conjunto de medidas que deben de tener este tipo de procedimientos de electrofisiología para que funcionen satisfactoriamente todos los aspectos del propio procedimiento. Y dentro de él habla del control de calidad. El control de calidad que se realiza de forma rutinaria en todos los equipos en los que se realizan este tipo de procedimientos, pero que además establece la necesidad de un control, de un mantenimiento exhaustivo y de pruebas de constancia para garantizar que en el tiempo este equipo sigue funcionando correctamente. Respecto de los equipos, prohíbe, aunque ya anteriormente se prohibieron algún tipo de escopia de los antiguos, pero aquí hacen una prohibición acerca de la utilización de equipos que no dispongan de sistemas de control automático de tasa de dosis. Yo creo que en la actualidad en nuestro país habrá, espero que ningún equipo que se utilice en procedimientos de electrofisiología que no disponga de estos dispositivos, pero desde luego la directiva los prohíbe de forma fehaciente y además también que se establezcan los controles para que todos los equipos funcionen dentro de los criterios de aceptabilidad del funcionamiento del equipo. ¿Qué más requiere para este tipo de equipos que utilizamos? Requieren que dispongan de un dispositivo de función para que informe sobre la cantidad de radiación, que informe sobre los parámetros pertinentes para evaluar la dosis al paciente y que tengan capacidad para transferir dicha información al registro de la exploración. Esto va a implicar algunos cambios, tiene una moratoria hasta el 6 de febrero del 2018, será aplicable a los equipos nuevos que se pongan en funcionamiento a partir de esta fecha. Pero también a los nuevos equipos les exige una serie de cosas que, sin embargo, no ha establecido moratoria. Esperamos que cuando se transponga la directiva a la legislación española esto se aclare, porque realmente yo creo que ha debido ser una errata, pero no hay algún aspecto que no le ha puesto moratoria. Habla también la directiva sobre exposiciones accidentales y no intencionadas. La directiva, y yo creo que los profesionales que trabajamos en protección radiológica pensamos que la mejor manera de aprender es conocer los errores, estudiarlos, analizarlos y sacar conclusiones, y la directiva habla que para evitar este tipo de exposiciones es necesario, desde luego, mantener y promover los programas de garantía de calidad. Hace unos mayores requisitos de educación y formación y establece unos nuevos requisitos que desde el punto de vista de la protección radiológica a mí me parecen básicos, y es la formación continuada y la formación previa antes del uso clínico de nuevas técnicas y de nuevas tecnologías. Cuando se pone en marcha una nueva tecnología hay que hacer, sobre todo en equipos en los que las dosis en pacientes son dosis que se consideran procedimientos de alta dosis, hay
Hay que promover una educación y una formación continuada, pero también previa a la utilización de estos equipos. Bien, y ahora si pensamos qué acciones podemos hacer de cara al futuro, hay dos estrategias internacionales. Una es promovida por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional de Energía Atómica, que han marcado unas acciones de cara a promover y mejorar la protección radiológica en medicina en la próxima década, y también este tipo de procedimientos han entrado dentro de las estrategias nacionales de seguridad del paciente como un motivo más a tener en cuenta, como un criterio más de la seguridad del paciente. Si pensamos si estamos preparados, pues deberíamos de preguntarnos si conocemos los aspectos que engloba la responsabilidad clínica, si conocemos nuestra responsabilidad en todos los aspectos prácticos que marca la directiva, si conocemos los niveles de dosis de referencia, cómo vamos a hacer las nuevas especificaciones técnicas de los equipos para que se cumplan esta nueva directiva y si es suficiente la formación en protección radiológica que se recibe cuando se pone en marcha una nueva tecnología. Y si estas preguntas son todas positivas, pues tendremos bastante trabajo hecho, pero la OMS y la IAEA, como os he dicho anteriormente, han planteado 10 acciones. Cada una de estas acciones tienen una serie de subacciones que se deben de poner en marcha y que si las leéis veréis cómo es mucho, es aplicación de esta nueva directiva, ¿no? Mejoremos el principio de justificación, la puesta en práctica, reforcemos el papel de los fabricantes para contribuir a la seguridad total del paciente, la educación, la formación continuada, incrementemos la información sobre las exposiciones médicas y ocupacionales en medicina. Cada vez es mayor la demanda de los pacientes acerca de conocer qué dosis han recibido o si esos procedimientos son considerados de alta dosis, los riesgos que llevan, etcétera. Hay que fomentar y mejorar el diálogo riesgo-beneficio y reforzar la puesta en práctica de los requisitos de seguridad. La OMS esto lo ha planificado para 10 años, cada uno de ellos, ya os he comentado, tiene varios subapartados. Es muy completa las líneas de acción y ahora mismo a nivel nacional e internacional pues los Estados miembros están aplicando, poniendo en marcha estas acciones. Y nada más. Muchas gracias. Gracias por la presentación, doctora España. A continuación, el doctor José Miguel Fernández, del Hospital Clínico San Carlos, nos va a hablar de cómo minimizar la irradiación, tanto para pacientes como para nosotros. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a la organización también por invitarnos a hablar de este tema. En mi caso es más un repaso de reglas básicas de protección radiológica que, como veremos al final, además están recogidos recientemente en alguna publicación de consenso de la Sociedad Europea de Cardiología. Y la idea que tenía era primero comentar algunos aspectos de riesgo radiológico, específicamente intentando siempre, pues dentro de este área, dentro del área de la electrofisiología, los factores que influyen, que son comunes a otras muchas áreas, alguna cosa sobre dosimetría personal, que puede ser interesante insistir en ella, recordar algo sobre los dispositivos de protección y finalmente terminar con esa lista, ¿no?, de recomendaciones prácticas que he preparado pues como en tres grupos. En cuanto al riesgo radiológico, pues sabemos que hablamos siempre de efectos probabilistas o efectos deterministas de cáncer o de lesiones asociadas a muerte celular, y dentro de la inducción de cáncer, en el apartado de pacientes, lo correspondiente a pacientes, pues la dosis media que se estima en procedimientos de electrofisiología estaría en el orden de los 15 milisievert y eso supone, en promedio, se acepta que es un incremento de riesgo del 0,05% por cada 10 milisievert. Por tanto, el incremento de riesgo de cáncer en pacientes asociados a este tipo de procedimientos lo podríamos considerar razonablemente bajo. Estos valores promedio hay que tener en cuenta que tienen que ser ponderados siempre
por el sexo y por la edad de los pacientes y, por tanto, hay unas diferencias muy grandes individuales. Pero, en cualquier caso, bueno, pues es un aspecto que podemos considerar de riesgo pequeño, de incremento de riesgo pequeño. Es importante en el tema de dosis recordar siempre que no existen límites de dosis para pacientes. Los pacientes recibirán la dosis que necesiten en función del procedimiento si está justificado, y lo que tenemos que utilizar son niveles de referencia. Tenemos que saber cuáles son los valores de dosis promedio que deberíamos estar impartiendo a nuestros pacientes en cada uno del tipo de procedimientos, y eso nos tiene que dar una indicación de lo bien o mal que estamos trabajando. Por tanto, recordar que no existen límites de dosis a pacientes individuales, pero que sí debemos acostumbrarnos a trabajar con niveles de referencia en las muestras de pacientes, y esto es una herramienta que nos ayuda en el proceso de justificación y de optimización. Si seguimos con el tema de cáncer, en la parte de trabajadores, pues también se aceptan unos incrementos de riesgo que, pues, en el valor promedio que podemos estar encontrando en trabajadores expuestos para este tipo de procedimientos también son razonablemente bajos, considerados sobre los niveles naturales, ¿no?, los niveles espontáneos. Y últimamente hay algunas publicaciones en las que empiezan a alertar sobre posibles, sobre todo tumores cerebrales, habréis leído en cardiólogos, en algunos procedimientos con radiaciones ionizantes que están en este momento en fase de discusión, ¿no? No ha supuesto todavía esto una variación en cuanto sustancial, en cuanto al conocimiento que tenemos en este área. Sí, una llamada de atención, sobre todo por parte de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, de avanzar un poco en este tipo de efectos. De cara a los efectos deterministas a los que asociamos a muerte celular, al otro grupo de efectos, pues tenemos las lesiones que nos puedan llamar la atención en protección radiológica, las lesiones en piel en pacientes y el cristalino en trabajadores. De cara a las lesiones en piel en pacientes, realmente en electrofisiología, al menos en nuestra experiencia, en nuestro hospital, si bien la electrofisiología fue precisamente el área donde yo creo que fue la Food and Drug Administration la que llamó la atención a finales de los 90 sobre este tipo de lesiones, realmente han disminuido tan radicalmente las dosis que consideramos que ahora mismo es muy poco probable que podamos ver este tipo de efectos. Y en cardiología pues estamos viendo estas lesiones normalmente en hemodinámica, pues en oclusiones totales, crónicas o en procedimientos estructurales, sobre todo cuando empiezas a hacer una nueva técnica, pero en electrofisiología podríamos considerar que este tipo de lesiones pues no están apareciendo. Y el otro efecto, el que nos llama la atención de cara a los trabajadores, la inducción de cataratas, bueno, pues ya ha comentado Marisa, aquí ha habido un nuevo conocimiento. Sabemos que con los valores de dosis que antes creíamos que estamos seguros, ahora parece razonable que parece probable que vayan a aparecer cataratas, y eso ha llevado a un nuevo límite de dosis en cristalino y a aumentar las medidas de protección y medidas de evaluación de los niveles de dosis en los trabajadores. Estas lesiones, además, las cataratas inducidas por radiación, tienen una característica singular dentro de la radiobiología, y es que se puede establecer mejor relación causa-efecto que con muchos otros, en general, que con los otros tipos de lesiones por radiación, porque aparecen en la zona subcapsular posterior del cristalino y de manera natural, o digamos en el resto de cataratas, estadísticamente estas solo aparecen entre un 10 y un 15%, y por tanto es más fácil establecer relación causa-efecto por exposición a la radiación de trabajadores cuando aparecen estas lesiones, que son menos frecuentes de manera, digamos, natural. Y con los niveles de radiación que se trabaja habitualmente, en condiciones normales, sí no se utilizan medidas de protección, es relativamente fácil alcanzar los niveles de dosis de los que estamos hablando y, por tanto, inducir este tipo de lesiones. Por tanto, es un área en la que es fundamental el aplicar las medidas de protección a las que tenemos disponibles, ¿no? En cuanto a los factores que influyen y que merecería la pena destacar en la exposición, bueno, el principal al final es el espesor del paciente. El espesor del paciente viene derivado o bien del grosor del propio paciente o bien de las angulaciones que estemos utilizando. Si estamos en proyecciones canocaudales o laterales, oblicuas, pues estamos aumentando el espesor del paciente y eso está aumentando la dosis al paciente, está aumentando la radiación dispersa. Y por tanto, lo que tenemos que conocer es que la distribución de radiación alrededor del paciente es muy inhomogénea. Es muy inhomogénea y hay posiciones en las que estamos nosotros y el resto del personal que está en la sala mucho más protegidos que en otras posiciones muy próximas, porque esa distribución varía mucho, y varía mucho
con la posición del arco. Quizá el caso más llamativo pues en una proyección lateral es que tengamos el intensificador o el tubo de rayos X a nuestro lado enfrente, o proporcionalmente. Bueno, pues la diferencia en nivel de radiación es hasta del orden de 7 veces. Por tanto, varían mucho las dosis con pequeñas variaciones en cuanto a la posición del equipo, y esto es algo que tenemos que conocer. El conjunto de ambos efectos, del espesor del paciente y el modo de operación, hacen que si representamos gráficamente los distintos modos de operación y los distintos espesores con respecto a la radiación dispersa, pues las diferencias dentro de un procedimiento puedan ser muy grandes, puedan ser 10 veces de los modos de escopia al cine o de 5 o 6 veces fácilmente los diferentes modos de escopia. Por tanto, es interesante conocer los modos que tenemos, y los modos que tenemos de operación o que nos deben ajustar al final van a influir básicamente en la nitidez de la imagen que estamos viendo, en el ruido de la imagen que estamos viendo. Y tenemos que acostumbrarnos a establecer un nivel de ruido que aceptamos y un nivel de ruido por el cual tenemos que aumentar la cantidad de señal, que eso va a condicionar tanto la dosis al paciente como la nuestra. No la mejor calidad de imagen posible, sino más bien todo lo contrario, el mínimo que estamos dispuestos a aceptar de ruido en la imagen para lo que estamos realizando. En cuanto a dosimetría personal, quería comentar que el dosímetro personal es el mejor aliado que tenemos. No protege absolutamente nada, sino simplemente sirve para verificar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, si las medidas que estamos tomando son correctas o no, y por tanto pues insistir en el correcto uso de ese dosímetro personal. En el caso de procedimientos intervencionistas es recomendable utilizar más de un dosímetro personal, utilizar un dosímetro personal debajo del delantal, al menos un segundo dosímetro de personal encima del delantal, que nos sirve para tener una idea más completa de la exposición de radiación, porque ya os decía que es muy inhomogénea cuando estamos trabajando a pie de mesa, y por tanto un solo dosímetro debajo de un medio de protección que atenúa tanto como un delantal probado nos da insuficiente información. Y por otro lado, ese segundo dosímetro encima del delantal nos va a servir para saber si ese cristalino que ahora nos preocupa está suficientemente protegido o no. Probablemente nos da información suficiente un segundo dosímetro colocado encima del delantal junto con el otro para saber el conjunto de nuestra protección, y no tenemos que llegar a la situación de intentar colocar dosímetros en las gafas o dosímetros en el gorro, o dosímetros que van a ser mucho más incómodos. La doble dosimetría probablemente es suficiente para este propósito. Y una vez que estamos trabajando en condiciones apropiadas, aquí tenéis ejemplo de dosimetría de esta encima del delantal de cardiólogos de nuestro centro. Cuando veis que hay un punto de inflexión grande alrededor de 2006, se pasó a tener una sala específicamente dedicada a procedimientos intervencionistas, se tomaron todas las medidas, ajuste del equipo, etcétera, y se consiguió un nivel más o menos estable encima del delantal, que estaría en el orden de los 5 milisievert año. Y eso supone que si además, eso es sin protección, si además te estás teniendo la protección del delantal, de las gafas, etcétera, pues estás trabajando en unas condiciones de seguridad bastante buenas. Tenemos además una herramienta que es la dosimetría electrónica, que nos permite ver en tiempo real en una pantalla dentro de la sala el nivel de radiación de cada uno de los que portan ese dosímetro, y eso no para rutina, pero sí con propósitos de aprendizaje puede ser útil. Podemos ver cómo ha sido el procedimiento, cómo han sido los picos de dosis debido a esa escopia y adquisición durante el procedimiento, y nos permite comparar también cuáles han sido los niveles de dosis de cada uno de los que han estado allí, los picos y la acumulada a lo largo del procedimiento, y un poco relacionarlo con su forma de trabajar, con su forma de circular por la sala. Aparte de tener, pues como veis, hay un dosímetro que podemos colocar en el equipo, una referencia del nivel de dosis total del equipo y tener una vigilancia constante, ¿no? En cuanto a dispositivos de protección, no hay grandes novedades. Tenemos mampara, faldillas, delantal, etcétera. Quizá insistir en que las pantallas suspendidas del techo y las faldillas son el mejor elemento de protección que tenemos. No nos protege solo a nosotros, sino a todos los que circulan por la sala en un cono sólido detrás de ellas, y tienen el inconveniente pues, de la dificultad de utilización durante el procedimiento, de que estén bien colocadas. Las gafas y los delantales, no hay grandes cosas nuevas. Quizá en las gafas insistir, sobre todo para procedimientos intervencionistas, que tienen que tener protección lateral. Siempre tenemos que utilizar gafas que tengan protección lateral, no solamente protección frontal. Y en cuanto a los delantales, bueno, pues los de materiales estos modernos, ligeros, pues nos permiten tener niveles de protección razonables con pesos ligeramente más bajos, ¿no? Y con esto llegaríamos al resumen de recomendaciones prácticas, ¿no?
que tendríamos, que he separado en 3 grupos. En cuanto a los equipos, lo primero, los equipos para hacer procedimientos de electrofisiología deberían ser específicamente diseñados para eso, para procedimientos intervencionistas. No utilizar cualquier equipo y no conformarnos con el peor arco quirúrgico del centro para hacer los procedimientos. Deberíamos tener un equipo específicamente diseñado para eso. En segundo lugar, una vez que tenemos el equipo específicamente destinado para hacer procedimientos intervencionistas, que tenga ajustes específicos para electrofisiología, se pueden hacer ajustes apropiados independientes de los que pueden tener en cardiología intervencionista, en hemodinámica. Y esos ajustes, bueno, pues tenemos que verificarlos, tenemos que validarlos después en cuanto a la calidad de imagen que nos están proporcionando. Algunas recomendaciones que se están haciendo para electrofisiología son la posible estudio de la retirada de la rejilla antidifusora, que es un dispositivo que se puede quitar de manera permanente si la calidad de la imagen consideramos que es aceptable. En cuanto al tamaño de la imagen, podemos jugar con ella con la magnificación o con la colimación. La recomendación estándar es que utilicemos la colimación, es la que reduce la dosis al paciente y la que reduce la cantidad de radiación dispersa que recibimos. Cuando estamos utilizando magnificación, normalmente estamos incrementando, depende de cuánta magnificación, pero en promedio estaríamos incrementando al menos la dosis al paciente siempre y en muchos casos incluso la dosis, la cantidad de radiación dispersa que recibimos. Y en el tema de dosis, el indicador que creo que deberíamos utilizar como referencia es el producto dosis área, ese que nos da el equipo directamente en Gray centímetro cuadrado, esa indicación que nos da el equipo al terminar el procedimiento. Ese valor debería ser el con el que registrásemos después de cada paciente, con el que fijásemos valores de referencia y con el que nos manejásemos con propósitos de optimización, es decir, supiésemos cuál es el valor razonable de producto dosis área que tenemos en nuestros procedimientos. Lo tienen todos los equipos o lo deben incorporar. Y otras magnitudes derivadas, como son la dosis efectiva, deberíamos reservarlas exclusivamente a situaciones de cálculo especial, porque se cometen grandes errores en el cálculo de estas magnitudes. El producto dosis área debería ser el indicador que utilizásemos. En cuanto a recomendaciones prácticas que afectan a la protección del paciente y al trabajador, bueno, lo primero, el espesor del paciente ya lo hemos comentado, nos está afectando tanto el espesor intrínseco del mismo como la proyección, lógicamente. La posición del tubo también la hemos comentado. El detector de imagen, todos sabemos que hay que mantenerlo lo más cerca posible del paciente. Es una recomendación también clásica y estándar, reducir los tiempos de escopia, adquirir el número de series y cortar las series, hacerlas lo más cortas posible, son recomendaciones habituales, y dentro de las posibilidades de los equipos, pues utilizar series de fluoroscopia para documentar los procedimientos en lugar de hacerlo con la adquisición de series de cine. Y en cuanto a recomendaciones prácticas que solo afectan a la protección del trabajador, pues la primera es utilizar delantal, protectores de tiroides y gafas plomadas, quizá de una manera estándar en procedimientos de electrofisiología. Si están disponibles, utilizar las pantallas suspendidas y faldillas. Pantallas y faldillas que, bien utilizadas, casi nos podrían permitir no tener que llevar de las gafas o delantal plomado, porque proporcionan un tremendo nivel de protección. En cuanto a la protección de las manos, a veces surge el tema de utilizar guantes, que yo creo que no es recomendable por la pérdida de tacto y porque si podemos mantener las manos fuera del campo no supone ningún tipo de nada positivo, ¿no? Y por último, pues los aspectos de formación. De formación no solo nosotros, que sabéis que tenéis que tener acreditaciones de primer y segundo nivel, sino de todo el personal que trabaja con nosotros en la sala, anestesistas, enfermeras y tal, fomentar esa formación en protección radiológica. Para terminar, quería comentar que existe una guía de consenso, de buena práctica en el tema de medidas de protección en procedimientos intervencionistas, en la que han participado expertos en protección radiológica y cardiólogos, y que, bueno, se considera una guía de consenso en Europa en este momento, es relativamente reciente, en el cual podéis encontrar incluso algunas tablas en las que veis cómo influyen algunos aspectos en aumento o reducción de dosis dentro de los procedimientos. Y nada más por mi parte. Gracias. Muchas gracias, José Miguel. Ahora pasamos a Óscar Cano Pérez del Hospital La Fe de Valencia, que nos va a hablar sobre los nuevos sistemas de integración de la imagen radiológica en los sistemas de navegación electroanatómica.
Buenas tardes. Me sumo al agradecimiento del resto de los ponentes al Comité Científico por haberme invitado a participar en esta sesión, en la que a mí me ha correspondido hablar sobre qué nos pueden aportar los nuevos sistemas de integración radiológica en la navegación electroanatómica. Bien, todos sabemos que los sistemas de mapeo electroanatómico nos han ayudado mucho en los últimos años a aumentar la eficacia de nuestros procedimientos de ablación y secundariamente nos han permitido ir reduciendo los tiempos de procedimientos, especialmente de ablación de arritmias complejas y también, por tanto, nuestros tiempos de fluoroscopia. A este objetivo, al objetivo de reducir los tiempos de fluoroscopia, nos han ayudado también otros avances más recientes, como pueda ser el poder disponer de la integración de imágenes de resonancia, de TAC, en nuestros navegadores, u otras técnicas más recientes, como por ejemplo utilizar la angiografía rotacional. Pero bien, a pesar de todos estos avances, lo cierto es que yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que en última instancia lo que seguimos considerando como patrón oro para establecer lo que es la posición de nuestros catéteres sigue siendo la fluoroscopia en tiempo real. Y esto hace que a día de hoy sigamos consumiendo una alta cantidad de fluoroscopia en nuestros procedimientos. Una prueba de ello son estos datos, son datos del estudio STARA F2, que es un estudio que todavía no se ha publicado, pero que ya tenemos datos preliminares. Es un estudio que compara distintas técnicas de ablación de la fibrilación auricular y que nos da datos de tiempos de fluoroscopia en estos procedimientos. Y vemos cómo para un aislamiento de venas pulmonares estamos hablando de tiempos medios de fluoroscopia de prácticamente 30 minutos. Y estamos hablando de un estudio multicéntrico en el que participan centros de excelencia con profesionales, con operadores de altísima experiencia. Y si en lugar de hacer aislamiento único de las venas hacemos otras cosas adicionales, como buscar electrogramas anómalos o hacer líneas adicionales, pues nos vamos a tiempos de fluoroscopia para un procedimiento de ablación de fibrilación auricular de 40 minutos. Bien, en este objetivo de intentar reducir los tiempos de escopia también debemos ser conscientes de que tenemos ciertas limitaciones, es decir, sigue habiendo partes del procedimiento en las que de momento, de forma necesaria, tenemos que recurrir a la fluoroscopia, como puedan ser, por ejemplo, la punción transeptal o el acceso epicárdico en el caso de una ablación de taquicardia ventricular epicárdica. Y es en este escenario en el que en los últimos años o recientemente se han introducido unos nuevos sistemas que nos permiten integrar la información radiológica en nuestros navegadores precisamente con el objetivo final de reducir drásticamente ese consumo de fluoroscopia. Estos nuevos sistemas de integración radiológica de los que vamos a hablar son el sistema Mediguide de St. Jude Medical y el módulo Univue de Biosense Webster. Yo tengo experiencia directa en la utilización del módulo Univue de Biosense Webster, no tengo experiencia directa con el sistema Mediguide, pero voy a tratar de hacer una exposición lo más objetiva posible de ambos sistemas. Empezando por el primero, por el sistema Mediguide de St. Jude, se trata de un sistema que nos permite la visualización y la navegación, mostrándonos lo que es la posición y el movimiento de nuestros catéteres sobre imágenes de fluoroscopia que pueden ser en tiempo real, pero que preferiblemente pueden ser imágenes que hemos adquirido con anterioridad. Es un sistema que puede funcionar de forma aislada o combinado con el navegador, con el sistema EnSight Velocity. Y nos permite visualizar cualquier catéter que lleve incorporado el sensor de este dispositivo, el sensor Mediguide. Un aspecto que yo considero muy importante de esta tecnología es que tiene una gran precisión y nos permite que el movimiento de los catéteres se adapte a los cambios en la frecuencia cardíaca, los movimientos respiratorios o incluso los movimientos que pueda presentar el paciente durante el procedimiento. Es capaz de compensar esos movimientos y por eso tiene una gran precisión que se ha estimado que llega a ser de hasta 0,5 milímetros. ¿Cuáles son los componentes del sistema? Pues lo cierto es que el sistema requiere un hardware importante, una consola que se sitúa en el interior de la sala, hay un transmisor que está incluido en el interior del detector de nuestro arco de fluoroscopia y luego pues, unos sistemas de conexión para los catéteres y de conexión entre lo que es la fluoroscopia y el sistema de navegación. Algo muy importante es que este sistema solo es compatible a día de hoy con sistemas de fluoroscopia de Siemens y no con otros fabricantes.
lo que hace este sistema es que ese transmisor que está incluido en el interior del detector genera un campo magnético de baja intensidad alrededor del tórax del paciente, y es en el interior de ese campo magnético que ha generado en el cual nosotros podemos seguir el movimiento de nuestros catéteres, aquellos catéteres que lleven incorporados el sensor. El sistema requiere además la colocación de unos parches en la superficie del tórax del paciente, como los parches que utilizamos habitualmente en los navegadores convencionales. ¿Y cuál es la metodología de trabajo con el sistema? Pues es muy sencillo. Lo que se hace es, al principio del procedimiento, habitualmente se graban imágenes de fluoroscopia en las proyecciones en las que habitualmente vayamos a trabajar, normalmente en oblicua izquierda y en oblicua derecha, y esos loops de fluoroscopia de cine, sobre ellos vamos a empezar a ver nuestros catéteres. Esto nos permite funcionar como si tuviéramos una escopia biplano. Obviamente, como he dicho antes, el sistema permite la visualización de hasta 3 catéteres máximo en el mismo procedimiento, y se puede adaptar a cambios en la frecuencia cardíaca del paciente, cambios en la frecuencia respiratoria o en el movimiento, como vemos aquí en la imagen. Es capaz de compensar movimientos del paciente. Además, el sistema nos permite incluir marcadores anatómicos en estructuras importantes, los ostiums de la vena cava superior e inferior, o el ostium del seno coronario, o el ostium de las venas pulmonares cuando hacemos procedimientos de ablación de FA. Y una característica muy importante del sistema es que dispone de herramientas para el implante de electrodos en el seno coronario. Hay catéteres guías y guías de angioplastia que incorporan el sensor Mediguide, y por tanto es un sistema que vamos a poder utilizar para implantar cables en el interior del seno coronario. Como decía anteriormente, el sistema lo podemos utilizar bien de forma aislada o bien en combinación con el navegador, con el Insight Velocity. En cualquier caso, las imágenes de fluoroscopia que yo haya obtenido con el sistema Mediguide no las puedo tener directamente integradas en el navegador, sino que las veré en 2 sitios diferentes. ¿Y cuál es la evidencia científica que tenemos sobre la utilización de este sistema? Pues la mayor cantidad de datos sobre la utilización de este sistema publicados hasta el momento provienen de 2 centros alemanes, del grupo de Leipzig y del grupo de Dresde, que publicaron el año pasado en Circulation EP un artículo con un registro colaborativo con 375 pacientes sometidos a evaluación de fibrilación auricular en esos 2 centros con este sistema. Ellos nos dan datos de los tiempos del procedimiento y de tiempos de fluoroscopia, la dosis y de seguridad del sistema, y lo que vemos es que en cuanto a tiempos del procedimiento, bueno, los tiempos del procedimiento son comparables a los que podríamos obtener con otros sistemas, es decir, el utilizar esta tecnología no nos va a perjudicar alargando los procedimientos, y eso sí, hay una curva de aprendizaje que hace que el tiempo empleado en los primeros 50 pacientes incluidos en la serie fuera muy superior al de los 50 últimos. La gran ventaja del sistema es que obviamente nos permite reducir mucho los tiempos de fluoroscopia. El tiempo de fluoroscopia medio en la serie fue de tan solo 2,8 minutos, 6 minutos de media en los 50 primeros pacientes y tan solo 1,1 minuto de media en los últimos 50 pacientes. Y todo ello con manteniendo un adecuado perfil de seguridad, con una tasa de complicaciones baja del 2,7%, algo que yo considero crucial cuando estamos hablando de navegación no fluoroscópica. Es decir, debemos tener la seguridad de que es un procedimiento donde no vamos a tener más complicaciones. El segundo de los sistemas de integración radiológica del que vamos a hablar es el módulo Uniboo de Biosense Webster. En este caso, en cuanto a componentes del sistema, es un sistema más sencillo en el sentido de que apenas tiene hardware. El hardware es únicamente una placa de registro, una pequeña placa de registro que se coloca en el interior del triángulo del sistema CARTO, el triángulo que va debajo de la mesa del paciente. Obviamente, el sistema tiene su software propio y requiere que haya una conexión a la red del hospital, tanto del arco de fluoroscopia como del propio sistema CARTO. Esto es lo que nos va a permitir que las imágenes adquiridas con el sistema de fluoroscopia sean integradas en nuestro navegador. El modo de funcionamiento es muy sencillo. Al inicio del procedimiento hay que hacer un proceso de registro. Este proceso de registro lo que hace es... Ese proceso de registro lo que hace es sincronizar de alguna manera lo que ocurre en el rayo para que esas imágenes las podamos importar a nuestro navegador. Ese proceso de registro consiste en grabar una imagen de fluoroscopia sobre la placa de registro y esa imagen es importada a nuestro navegador. Como vemos aquí, es identificada por el navegador y a partir de este momento nosotros ya podemos adquirir todas las imágenes de fluoroscopia que queramos y quedarán almacenadas en nuestro navegador.
De forma que lo siguiente después de hacer el registro es adquirir las imágenes de referencia que nosotros queremos. Nosotros habitualmente adquirimos una proyección entero-posterior, una proyección en oblicua izquierda que vamos a ver a continuación y una en oblicua derecha. El sistema te permite adquirir todas las imágenes que quieras a lo largo del procedimiento y pueden ser imágenes estáticas como estas o loops de cine. Una vez adquiridas estas imágenes, sobre ellas ya podemos empezar nuestro proceso de mapeo. Por ejemplo, podemos mapear las cavidades derechas, hacer un mapa anatómico, estamos viendo aquí, de las venas cavas, de la aurícula derecha y del seno coronario. Esto nos puede servir, por ejemplo, pues para ayudarnos a colocar nuestros catéteres diagnósticos. Esto es un ejemplo de ello. En un procedimiento de ablación de flúter auricular hemos hecho la reconstrucción anatómica de las cavidades derechas y estamos introduciendo nuestro catéter de seno coronario. Lo mismo en el caso de que hagamos un procedimiento de ablación de fibrilación auricular. Las proyecciones que nosotros hemos grabado nos sirven para hacer la reconstrucción anatómica de la aurícula izquierda. Un dato importante es que el sistema, cada vez que adquiere una de las imágenes de forma automática, aquí vemos la proyección antero-posterior, oblicua izquierda y oblicua derecha, de forma automática el sistema te guarda la imagen en espejo a 180 grados. Es lo que vemos aquí, esta es la proyección antero-posterior y automáticamente el sistema te ofrece la proyección en postero-anterior. ¿Cuál es nuestra experiencia con la utilización del sistema? Pues recientemente hemos publicado nuestra experiencia inicial con la utilización de este sistema en JCE, está disponible ya online. Hemos publicado nuestra experiencia con los primeros 41 pacientes sometidos a ablación bien de fibrilación auricular o flúter atípico o taquicardia ventricular. Es un grupo, como decía, de 41 pacientes, 28 con ablación de fibrilación auricular o flúter atípico y 13 pacientes con ablación de taquicardia ventricular. Estos pacientes tratados con el sistema Unibu los comparamos con un grupo control retrospectivo de pacientes con los mismos sustratos, pero tratados con el sistema CARTO, pero sin el módulo Unibu. Y lo que vimos fue, en cuanto a la reducción de fluoroscopia, una reducción muy significativa utilizando este módulo Unibu. En los pacientes con ablación de fibrilación auricular, el tiempo medio de escopia 5,2 minutos frente a los 28 minutos que teníamos en el grupo control y, algo muy importante, dosis efectivas de tan solo 4,1 frente a los 12 que teníamos previamente. Y todo ello manteniendo tiempos de procedimiento apropiados. Lo mismo para el caso del grupo de taquicardia ventricular, tiempo medio de fluoroscopia de 9,8 minutos con el módulo Unibu frente a los 25 que teníamos cuando no utilizábamos este módulo. Si miramos los tiempos de fluoroscopia individuales para todos estos pacientes, arriba tenemos los pacientes del grupo de fibrilación auricular o flúter atípico y abajo los de taquicardia ventricular, vemos cómo hay una cierta curva de aprendizaje, de tal manera que después de los primeros pacientes los tiempos de fluoroscopia decaen muy llamativamente y en los últimos pacientes de la serie, pues los tiempos de fluoroscopia en procedimientos de ablación de fibrilación auricular estaban por debajo de los 2 minutos. Lo mismo en los pacientes con ablación de taquicardia ventricular. Aquí la reducción no es tan manifiesta porque la serie incluyó a muchos pacientes en los que se hizo un acceso epicárdico y esto nos penalizaba con la escopia consumida en el acceso epicárdico y en la coronarografía que hacíamos en estos pacientes. Como decíamos, hay una cierta curva de aprendizaje que es muy pequeña. Esto lo ilustramos en esta gráfica. Comparamos lo que ocurría en los primeros 10 pacientes con los 10 últimos sometidos a ablación de fibrilación auricular o flúter atípico y claramente en los 10 últimos reducíamos mucho tanto el tiempo de fluoroscopia como las dosis recibidas por el paciente. Y todo ello con un adecuado perfil de seguridad también, que decía que era muy importante. Y ese perfil de seguridad nos lo ofrecen también otras herramientas del sistema de las que disponemos hoy en día, como puedan ser, por ejemplo, el tener información de la fuerza de contacto que estamos haciendo en cada momento o la información o la visualización de lo que es el cuerpo del catéter y el vector de la fuerza que estamos haciendo. Y hemos visto que con este sistema conseguimos reducir la fluoroscopia en nuestros procedimientos, pero otra de las grandes utilidades que yo le encuentro es que nos permite realizar una coronariografía en tiempo real en casos de ablación de taquicardias ventriculares epicárdicas. En estos casos en los que es mandatorio hacer la coronariografía antes de la ablación, esto es un ejemplo, un paciente con una dilatada no isquémica y taquicardia ventricular, al que le hicimos un mapa de voltaje endocárdico de ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, que era normal, pero tenía una gran escara en el mapa epicárdico y obviamente localizamos el lugar idóneo para la ablación, pero antes de proceder a dicha ablación necesitamos hacer una coronariografía. El sistema nos permite hacer esa coronario e importarla a nuestro navegador y la tenemos dispuesta sobre el mapa electroanatómico que hemos hecho previamente. Aquí vemos la imagen con la coronaria izquierda y con la coronaria derecha. Nos interesa ablacionar en esta zona de aquí, que es la zona
inferior, de la pared inferior del epicardio del ventrículo izquierdo y bueno, pues la coronografía en movimiento nos muestra aquí la coronaria derecha y aquí la imagen de la coronaria izquierda y nos permite ver que no hay ninguna de las ramas principales de las arterias coronarias que llegue a esa zona de interés para la ablación. Yo con esto ya concluyo diciendo, en primer lugar, que la exposición a las radiaciones en el ámbito médico es un motivo de preocupación creciente, como estamos viendo a lo largo de esta mesa, que nuestro objetivo debe ser minimizar al máximo dicha exposición, que los nuevos sistemas de integración radiológica nos permiten perseguir este objetivo y que tanto el sistema Mediguide y el módulo Unibu, de los que hemos hablado, han demostrado que son capaces de reducir tanto el tiempo como la dosis de fluoroscopia sin prolongar nuestros procedimientos y además con un adecuado perfil de seguridad. De tal manera que con estos sistemas nos permiten acercarnos a algo que todos deseamos, que es la realización de procedimientos de ablación prácticamente libres de escopia. Y aunque esto nos pueda parecer una utopía, esto es un ejemplo de que estamos cerca de ello. Este es uno de los últimos pacientes tratados con el módulo Unibu en nuestro centro, una ablación de fibrilación auricular en la que consumimos a lo largo del procedimiento 51 segundos de fluoroscopia, 51 segundos de los cuales 43 se consumieron durante la doble punción transeptal. Hicimos esta reconstrucción anatómica detallada de la aurícula izquierda sin consumir nada de escopia y consumimos 8 segundos para el proceso de ablación y de comprobación del aislamiento de las venas. Y esto es todo. Muchas gracias. Gracias, Óscar, por la presentación. A continuación, Miguel Álvarez de Granada nos va a hablar ya de la ablación sin fluoroscopia. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la organización por invitarme a participar y por la sorpresa de que en Valencia haya tantos pacientes con foramen oval permeable, porque, joder, con 43 segundos es impensable, por lo menos en Granada, ¿eh? Pero bueno. Yo voy a hablar del siguiente paso que el doctor Cano me ha dejado a huevo, con perdón de la expresión, que es la ablación sin fluoroscopia. Estos son mis conflictos de intereses. Bueno, a pesar de que todos sabemos, y a partir de hoy todos sabemos más, que debemos protegernos no solamente a nosotros, sino también a nuestros pacientes, que también tienen derecho, y que en este registro europeo a todos los electrofisiólogos que se preguntó, pues la mayoría saben lo que es el protegerse de la radiación con la distancia, la mayoría se ponen collar, la mayoría se ponen delantales, gafas menos. La pantalla la utilizan muy pocos y ya los guantes, pues un tercio de ellos. A pesar de todas estas protecciones, que parece que sí que las sabemos, pues sigue habiendo problemas en cuanto a cataratas. Se habla de hasta un 52% de opacidades en la lente posterior de los cardiólogos intervencionistas. Se sigue describiendo y refiriendo médicos intervencionistas con cáncer, con glioblastomas en el lado izquierdo del cerebro, que es directamente relacionado con la exposición radiológica, y queda todavía por investigar el daño somático en cuanto a la medición de efectos biológicos de la radiación en el DNA de nosotros. Los pacientes, si está justificado, no les queda más remedio, pero nosotros, pues más tarde o más temprano, acabaremos pagando las consecuencias de lo que hacemos. Otro aspecto que no se habla mucho, y sin embargo los que llevamos algún tiempo en esto lo sufrimos, es el daño que nos produce con perdón, el maldito plomo, que eso pesa, a pesar de que hay plomos cada vez más ligeros, pero llevar eso todo el día y actividad por la mañana, actividad por la tarde, pues eso acaba dañando, y fijaros este trabajo, como hasta un tercio de electrofisiólogos pueden llegar a sufrir espondilosis dorsal y lumbar, y muchas veces afectando a su salud laboral y dándose de baja. Parece que nadie lo dice, pero la verdad es que al cabo del día os aseguro que la espalda sufre bastante. Bueno, pues yo creo que el paso siguiente que ha dejado Óscar es una nueva era de la electrofisiología. Bien es cierto que probablemente no toda la electrofisiología, sino gran parte de ella, es el avanzar hacia unos procedimientos libres totalmente de fluoroscopia. Hay editoriales ya bastante contundentes. Aquí el primero de la doctora Casella,
electrofisióloga italiana, en una editorial de unos chinos que hablaban de la ablación a una embarazada, y entonces les criticaba el hecho de que, habiéndose ya publicado trabajos con ablación de intranodal libre de escopia a esta embarazada, ¿por qué no la digamos, trasladar a algún sitio que le hiciera a un procedimiento libre totalmente de escopia para ella misma, ¿no? El doctor Trittman, que es un cardiólogo pediátrico americano que trabaja bastante la ablación libre de escopia en los niños, que son el grupo de pacientes junto con las mujeres que más sufren las radiaciones, nos dice que, bueno, que aunque no se hagan de forma rutinaria los procedimientos libres de escopia, yo creo que debería ser, él dice que debería ser un estándar para reducir lo que son los riesgos ocupacionales, las anormalidades cromosómicas y la malignidad del cáncer. El doctor Lemery, que también ha hecho alguna editorial al respecto, un trabajo de Radminia del año 2012, él decía que habría que hacer procedimientos con mínima escopia y en algún momento incluso sin ningún tipo de radiación. Es decir, que yo creo que el futuro en cuanto a un tipo de procedimiento, que ya veremos cuál, es al abolir totalmente la fluoroscopia de los laboratorios. Lo que yo os propongo es esto, es esta imagen de una intranodal, sustituirla solamente por una imagen de un procedimiento guiado con un navegador. Y eso es totalmente libre de radiación. No hablo de la radiación libre de escopia, aquella en la que tú estás en el polígrafo y el becario está haciendo la ablación. Eso no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el becario también se quede libre de radiación, porque ya he visto que la línea azul, solamente Ana se ha dado cuenta, tarde, porque está dormida, pero se ha dado cuenta de que era ella la que sufría esa línea azul, ¿no? Tampoco estoy hablando, a pesar de que se reduzca bastante la fluoroscopia con los sistemas Medigai y Uniview, se reduce muchísimo, pero no estoy hablando de eso. Tampoco hablo de los robots y tampoco hablo de estas pantallas tan bonitas que cuelgan del techo o no cuelgan. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de procedimientos totalmente libres de escopia. Eso habrá que definir cada centro qué sustrato puede hacerse libre de escopia. Utilizaremos el navegador desde el principio, incluso desde el inicio de las punciones, para subir los catéteres por el sistema vascular, arteria o vena incluso, solventar las dificultades sin utilizar la fluoroscopia, y para ello lo fundamental es entrar al laboratorio con guantes y bata sin ningún tipo de protección radiológica debajo de la esterilidad, o sea, directamente incluso sin guantes, pero mi jefe me dice que utilice la bata. Utilizarlo siempre los procedimientos que normalmente cada laboratorio haga, es decir, y con los estándares de cada laboratorio. No vale que lo haga el adjunto que lleva 15, sino que sea un procedimiento sencillo que todo el mundo lo puede hacer, residentes, becarios, personal de enfermería, utilizando los catéteres habituales que cada centro utilice. Es decir, un procedimiento habitual, solo que falta la fluoroscopia. Eso lleva sus ventajas y sus inconvenientes. Aquí os pongo lo que yo creo que podría tener la ventaja de hacerlo con fluoroscopia aquí al final de la tabla. En cuanto al riesgo de radiación, sería cero, porque no hay fluoroscopia. El uso del robot, que el médico puede estar fuera, pero el pobre paciente lo sufre. No utilizaríamos prenda de protección, con sus ventajas a las espaldas. Las pacientes embarazadas podrían ser tratadas, cosa que, bueno, habría que ver de qué forma tratarlas con radiación. Las profesionales embarazadas, cada vez más mujeres en los laboratorios, de lo cual nos congratulamos todos, pero que es un problema para ellas, el pensamiento de quedarse embarazada y la radiación, pues podrían hacerlo. El coste adicional, sí es cierto que es mayor coste, pero hoy se lo decía a Óscar, ¿y eso quién lo paga? Yo no lo pago, lo pagará alguien, pero mi salud y la de mi paciente, ¿eso qué vale, no? Y otras ventajas, como ha dicho Óscar, en cuanto al uso de navegadores, la posibilidad de hacer mapas, la posibilidad de la precisión, 2 proyecciones simultáneas, eso podría ver lo que es añadido al uso del navegador en los procedimientos sencillos. ¿Cuándo se aprende a hacer un procedimiento sin escopia? Podríamos preguntarle a Tere, que fue becaria nuestra, ¿cuánto tardó ella en aprender? El grupo de Radminia dice que muy pronto, con 17 procedimientos, ya sabes hacer los procedimientos libres de escopia. Eso es variable, cada uno tendrá su capacidad. Y el doctor Anselmino proponía en el año 2012 que la industria, que son los que promueven el uso de los navegadores, facilitaran de cualquier forma de reducir los costes para que todos los procedimientos
vamos a llamarle, accesibles, las cerofluoroscopias, se hicieran sin aumento de los costes o que la Administración no lo considerara. Nosotros en Granada, que nos gusta mucho la nieve, pero no nos gusta la radiación, pues hacemos un curso semestral, al que estáis todos invitados a participar, en el que más o menos os enseñamos los trucos y las prácticas de hacerlo de la elaboración sin escopia. Ya os digo, podéis apuntaros cuando queráis ahí a la salida del... ¿Cómo hacemos un procedimiento libre de escopia? Pues con navegadores, ¿vale? Utilizamos los dos navegadores disponibles hasta el momento, el sistema Naves y el sistema Carto. Con ambos los utilizamos en hacer el procedimiento libre de escopia. Tienen particularidades diferentes. Por ejemplo, el sistema Naves, desde que el catéter, ahí lo estáis viendo, entra en el sistema vascular, ahí está entrando por la subclavia, lo ves, no necesitas nada más. El catéter entra por un sistema de impedancias. Sin embargo, el sistema Carto necesita, aquí lo veis a la derecha, a ver si puedo, necesita la realización de una matriz eléctrica realizada por el catéter de ablación, sobre el que se verá el catéter diagnóstico, y hasta que el catéter llegue a la zona del triángulo, los catéteres diagnósticos son invisibles. Hay que hacerlo con tacto y con mimo. Sí se ve el catéter de ablación, pero no el catéter diagnóstico. El catéter diagnóstico empieza a verse cuando entra en la matriz del triángulo. Es una limitación, pero con mimo y con cuidado no debe haber mucho más problemas. ¿En qué sustratos lo hacemos nosotros habitualmente? Pues fijaros que son en los sustratos más frecuentes que se tratan en España. Estos son los datos, la distribución de frecuencia de los sustratos en el registro nacional, y como vemos, la taquicardia intranodal y el ismo tricuspidio, que son fundamentalmente donde lo usamos de partida, pues suponen en España el 47% de los procedimientos. Es decir, 1 de cada 2 procedimientos de media son intranodales y ismocautricuspidio. Hay centros que hacen mucha FA, mucha TV, pero en general la mayoría se pueden hacer tanto intranodales como ismocautricuspidio sin escopia. La fibrilación auricular, ahora veremos que se ha descrito la realización de ablación sin escopia. Óscar lo hace prácticamente sin escopia. En vías accesorias, fundamentalmente derechas, nosotros lo solemos hacer. Taquicardias auriculares derechas, taquicardias ventriculares de tracto de salida, de ventrículo derecho, y taquicardias auriculares macrorreentrantes. Es decir, la gran mayoría de los sustratos se podían hacer libres de escopia. Una vez que ya hemos llegado al corazón, porque tenemos electrogramas, porque si no tuviésemos electrogramas estaríamos perdidos en la inmensidad, pues una vez que tienes electrogramas puedes moverte dentro de lo que es el corazón. A ver si corre el vídeo. Y ahí vemos la colocación desde subclavia, en este caso braquial, del catéter en el seno coronario, es relativamente sencillo, y colocar el duodecapolar en la aurícula derecha y seno coronario es un poco más complejo, pero ayudándote de la anatomía realizada por el catéter de ablación, esto lo voy a pasar porque tardamos un poco, no lo hice yo, este caso lo hizo Tere y tardó bastante y por eso vamos a pasarlo rápido. Pero se puede llegar a colocar en su sitio sin ningún tipo de problema. Un aspecto que nos preocupó desde el principio, que fue la seguridad de los procedimientos, fue localizar el GIS. Y la localización del GIS lo hacemos sin aumento de catéter, de gasto de catéter, no colocamos un catéter en el GIS, porque eso habitualmente, aunque a veces sí se ha colocado, eso aumentaría un poco más el coste, y como lo podemos monitorizar, tanto utilizando el sistema Carto, que ponemos un punto, o la sombra de un catéter, como en el sistema Naves, que si ponemos la sombra de un catéter, el GIS está colocado y visualizado durante todo el procedimiento, con lo cual la seguridad no está comprometida. Y luego, pues, la monitorización del catéter de ablación es algo que hacemos habitualmente. Ya cada día pisamos menos para monitorizar el catéter de ablación, y si no tienes plomo, ni tienes gafas, ni tienes nada, pues no se te ocurre pisar por aquello de. Entonces, puedes monitorizar. Este es un caso de una taquicardia macrorreentante de la aurícula derecha, que hicimos el mapa de activación sin escopia y monitorizamos la ablación y haciendo las líneas que consiguieron su primer flúter, no hizo falta en ningún momento la radiación. ¿Es factible? Bueno, pues obviamente cuanto más experto eres, más fácil es conseguir procedimientos sin escopia. Eso está claro. El que empieza le cuesta más. Obviamente, si empiezas y no llevas plomo durante el procedimiento, no te queda más remedio, sobre todo que no te dejan salir por el plomo, sino que tienes que estar ahí a hacerlo y conseguirlo sin moverte de ahí, ¿no? Esta es una serie más o menos de diferentes autores.
Los sustratos realizados que han sido muy variables. Hay fibrilación auricular del grupo de Redi, vías accesorias derechas en niños, taquicardia supraventricular en niños. Nuestro grupo fundamentalmente ISMO y taquicardias intranodales. Otro grupo muy potente en España, el grupo de Juan Ramón Jiménez de Huelva, que utilizan taquicardias supraventriculares. Este es un trabajo que ahora veremos algo recién publicado, multicéntrico, en el que varios hospitales hacen el procedimiento sin escopia, y como vemos el éxito en la consecución de cero fluoroscopias es muy alto y cercano al 95, yo creo, de media, con una tasa de complicaciones pues bastante baja, ¿vale? Bien es cierto que a mí el 100 y el 0 no me lo creo nunca, pero bueno, que están publicados y los revisores lo han aceptado, ¿no? Entonces yo creo que es factible y la literatura ha demostrado que es seguro. Nosotros analizamos a quién y por qué teníamos que utilizar la fluoroscopia en el istmo cautricuspidio, que más o menos hasta un 7% de los procedimientos los realizábamos, y las variables que lo determinaban era cuando aumentábamos o cuando utilizábamos al principio de la serie 2 catéteres diagnósticos, un duodecapolar y un GIS, pues eso aumentaba la probabilidad de que necesitábamos escopia para mover los catéteres diagnósticos. Las pacientes mujeres también, probablemente sea una argucia estadística, no sabemos muy bien por qué las mujeres necesitaban más, utilizar la escopia para solventar los problemas, y luego la experiencia del operador. Eso yo creo que era lógico y necesario que saliera así, ¿no? Porque si no, imagínate. Los dos navegadores que disponemos habitualmente, el sistema Carto3 y el sistema Navex, fueron igualmente de eficaces en hacer procedimientos de ceroscopia en el istmo cautricuspidio. Este es un trabajo que publicamos el año pasado, ¿vale?, donde comparamos los procedimientos realizados con Carto y la experiencia inicial con Navex y la experiencia final con Navex, ¿vale? Y como vemos, la necesidad de fluoroscopia era bastante baja con ambos sistemas. Es decir, yo creo que el que tenga un navegador u otro puede realizarlo. En cuanto a, habéis visto imágenes de anatomía, y bueno, pues hacer una imagen tridimensional de las aurículas queda muy bien, pero nosotros habitualmente lo que es la taquicardia intranodal y muchas veces el Flutter utilizamos los catéteres como si fuera fluoroscopia, no hacemos reconstrucción tridimensional. Vimos en el año 2009 que publicamos este trabajo de intranodales que el uso de la reconstrucción tridimensional lo que nos hacía fundamentalmente era prolongar los tiempos del procedimiento sin mejorar ni la tasa de eficacia ni reducir la tasa de complicaciones. O sea, habitualmente no realizamos la reconstrucción tridimensional y nos manejamos como si fuera el antiguo Localiza. ¿Es igual de eficaz? Pues los análisis comparativos que hemos hecho, tanto en taquicardia intranodal como en Flutter, de los trabajos publicados, la eficacia era similar a cuando hacíamos procedimientos con fluoroscopia y con la seguridad muy parecida. Este es el trabajo que os digo publicado de este estudio multicéntrico que comparan sus 188 casos de ablación sin escopia de primera intención con un grupo control, y en ellos también demuestra que la eficacia y la tasa de seguridad es similar. O sea que lo único que cambia es que no ves los rayos, o sea, no ves los catéteres con los rayos. En España estamos inmersos en un registro de ablación con mínima escopia, la mínima para nosotros es 0, ¿vale?, con varios hospitales, el Basurto, Marañón, Virgen de la Salud, Juan Ramón Jiménez, Virgen de las Nieves, San Pau, General de Alicante, Clínico y la FE. De Valencia estamos haciendo un registro multicéntrico prospectivo para validar eso de forma multicéntrica y que no sea lo de siempre, ¿no?, que sea un operador con mucha experiencia. Y yo creo que llego a las conclusiones. Y bueno, la ablación libre de escopia es factible y es segura. Los resultados superponibles, os recomiendo para vuestra espalda y vuestra comodidad realizarlo siempre que podáis. Se debe decidir qué sustratos arrítmicos son los que se va a hacer de primera intención. No es un sustrato que hago mínima escopia, sino que voy de primera intención como cero escopia. Y solamente el aumento del gasto del procedimiento y, digamos, sería el limitante del uso indiscriminado de este tipo de procedimientos. Pues, muchas gracias. Gracias, Miguel. Tenemos unos minutos para discusión. Si hay alguien en el público que hace alguna pregunta a los ponentes. A ver, Miguel, yo te voy a hacer una consulta. En cuanto a la fibrilación auricular,
El tema de monitorizar con la escopia el movimiento de la soledad cardíaca, ¿estás cómodo sin ver cómo se mueve? ¿Tenéis un monitor de presión invasiva? Bueno, yo es que en la FA soy como Óscar, utilizo... ¿Piso de vez en cuando? No, una vez que reconstruimos con angiografía rotacional no solemos pisar, solamente por seguridad si el paciente baja la tensión o algo, para ver la silueta, eso no te queda otra. Sin plomo es difícil, por no decir que no es verdad, que no te pones el plomo para hacer una FA, y el que lo diga, pues... Y en cuanto a la estabilidad del mapa, si el paciente lo hacéis con anestesia general o si el enfermo se mueve el mapa, hay que reconstruirlo de nuevo, sobre todo en FA. Los mapas, ese es el problema, cuando haces la ablación sin escopia solemos hacer la referencia de un parche que lleva el paciente externo. Eso penaliza el aumento de la respiración, es cierto, pero si tienes algún problema de mapa vuelves a recolocar donde está el GIS y vuelves a moverte, recolocas todo y no lleva más problemas. Quería preguntar a José Miguel el papel ¿hay algún protectores de campo quirúrgico plomados comerciales? Si nos podría ilustrar acerca de si son útiles, porque es probablemente parecido al efecto de los guantes plomados, que igual no son muy prácticos. Dices los que se colocan encima del paciente. Sí. Depende mucho de lo que te incomode en el procedimiento. Son muy eficaces porque tienen es un espesor grande de plomo, pero en el uso práctico normalmente suelen ser bastante engorrosos porque tienen que estar muy cerca del campo y su colocación es muy crítica para que sean eficaces. Yo creo que los mecanismos clásicos, sobre todo las dichosas mamparas colgantes y las faldillas, de verdad que son el mecanismo de elección, ¿no? Lo que nos proporciona una protección más amplia con nosotros, porque además esos son muy localizados, ¿no? Muy orientados a la protección del que está inmediatamente ahí pegado, no de todos. Yo quería preguntarte, perdona, que en el registro nacional hasta un 23% creo de centros no tiene equipo de radiología digital, de centro de electrofisiología. Seguramente si te bajas a hemodinámica te llamarían loco si utilizas un centro, o sea, un dispositivo no digital. Eso en los hospitales que tienen servicio de protección radiológica y se mantiene en el siglo XXI, ¿eso cómo lo hacéis? Bueno, nosotros mantenemos, y yo creo que además lo tenéis en el trabajo que hemos puesto, ¿no?, de consenso de la sociedad europea, que los equipos deben ser específicos y que no tiene por qué ser peor el equipo que utiliza un electrofisiólogo que el que utiliza un hemodinamista, ¿no? No hay razones para ello y a priori no es algo que es difícil generalizar, pero cabe esperar que las dosis, tanto al paciente como al trabajador, en general vayan a ser siempre más altas por el hecho de utilizar un arco quirúrgico portátil que una sala específicamente diseñada para hacer procedimientos intervencionistas. Y es algo que se va a tener que extender a otras utilizaciones ahora que están metiendo otras áreas en procedimientos intervencionistas, va a tenerse que poner también encima de la mesa, ¿no? ¿Pero penalizarías el jefe de servicio que mantienen eso o cómo lo vais a hacer? ¿Echarlos? Es difícil de establecer un mecanismo de sanciones. Yo es por saberlo. Óscar, en cuanto al sistema de integración, habéis conseguido reducir mucho el tiempo de escopia, pero me llama la atención que con 5 minutos de escopia tenéis 4 milisievert, que parece una dosis elevada para esa escopia. ¿Tenéis que utilizar la escopia de alta calidad o es el propio sistema de ayuda de mapeo obliga a utilizar? No, precisamente al contrario, el sistema de integración de alguna forma se ajusta a la dosis mínima del sistema. Es uno de los requerimientos porque precisamente su filosofía es tratar de reducir la escopia al máximo. Esas dosis efectivas, pues bueno, como has visto en la serie, pues los primeros pacientes teníamos tiempos más altos, ¿no? Probablemente si seguimos la serie con los tiempos que teníamos en los últimos 10 pacientes, pues probablemente conseguiremos reducir mucho esa dosis efectiva. Pero el sistema en ningún caso
el sistema de integración radiológica te obliga a utilizar una endoscopia de más calidad, justo al contrario. Bueno, una pregunta para Miguel. Si cuando tiene que hacer una vía accesoria derecha mira el electrocardiograma antes o en todas, o la limita. No, si miras el electrocardiograma en un electro de un Wolf y limitas un poco la selección de los pacientes, me refiero a vías antersuperiores, vías paragisianas. Sí, lo miramos. Okay. Bueno. ¿Y el efecto cuál es? No, si te das, cuando lo haces te das cuenta de que es un procedimiento más seguro, porque la precisión tanto del NAVES como del CARTO es muy elevada y tiene dos proyecciones simultáneas, cosa que con las copias no tienen, ¿no? Entonces y luego tienes la posibilidad de hacer mapas de activación que también te ayudan bastante a lo que es la localización del punto a aplicar. Yo creo, lo que pasa es que eso es muy difícil comparar, porque ya de por sí en el registro viene muy poco complicaciones como para hacer el estudio aleatorizado, pero la sensación de seguridad es muy alta. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, a los ponentes por su presentación.